que ella hubiera preferido tener un hijo muerto y no un hijo que se convirtiera a Jesucristo. Y pues entonces me regresé a San Pedro y ahí empecé a vivir solo, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nunca me ha desamparado. Y ahí terminé de estudiar mi carrera, ¿verdad? Porque en el seminario uno lleva las clases de la vida secular, o lo que ustedes pueden llamar el colegio o el high school, ¿verdad? Y lleva también las clases de religión. Entonces yo venía con mis traslados del colegio que estaba en Tegucigalpa y yo me puse a trabajar en una panadería de limpiar latas, ¿verdad? No sé si ustedes saben qué es limpiar latas de pan. Es el trabajo más sucio que hay en una panadería. Entonces yo conseguí trabajo de limpiar latas y la misma señora de la panadería me dio un lugar donde dormir, ahí en la bodega donde guardan la harina y el material que utilizan para hacer pan. Y entonces me dio trabajo de limpiar latas y así yo pude terminar de estudiar, ¿verdad? Trabajaba en el día y estudiaba en la noche, ¿verdad? Y pues siempre trataba de acercarme a mi mamá y siempre me rechazaron, ¿verdad? Mis hermanos también, ¿verdad? Entonces traté de agarrarme de Dios y de seguir adelante solo. En el tiempo que usted dice, hermano, que salió de la iglesia católica, cuando usted salió de ahí, ¿no le dijeron no te vayas o no amenazan cuando van a salir de ahí, que no cuente nada de lo que han visto? Obviamente que sí, pero aunque ahora, ni antes ni ahora, a las autoridades de la religión católica poco les importa, pues saben que su organización está muy sólida y que tiene sus bases en las tinieblas y en el engaño. Ahora ustedes se pueden dar cuenta que hasta los mismos católicos saben de que hay padres que son, o curas, sacerdotes que son pedrastras y que son violadores, mas sin embargo pues nunca nadie hace nada, ni aún las autoridades civiles, ¿verdad? Y sí, obviamente que sí, ahora en el seminario le ponen un guía espiritual, ¿verdad? Que está siempre cerca de uno. En ese caso yo tenía un padre polaco, que él se llamaba Anthony, ¿verdad? Él se encargaba de estar cerca de mí, de aconsejarme, de decirme lo que yo tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Y cuando yo decidí, a raíz de un sentir del Espíritu Santo, retirarme, yo se lo hizo saber a él. Entonces él se lo hizo saber al rector y él me dijo que no podía irme al seminario porque mi mamá me había ido a dejar ahí y que yo tenía que estar ahí. Y le hicieron saber también al obispo Oscar Andrés, ¿verdad? Que yo me iba a salir. Pues entonces trataron de evitarlo, pero igual yo ya no quería estar ahí. Una de las preguntas es de los polacos de este país, ¿por qué será que hay muchos curas de ese país, de ese lugar? De Polonia. Polonia. Bueno, es conocido de nosotros en América, por decirlo así, de Polonia, ¿verdad? De por qué salen tanto. A la verdad, Polonia siempre ha sido un país idólatra. En Polonia y en Rusia, si ustedes leen la historia, aún en este tiempo el evangelio está siendo rechazado, ¿verdad? Entonces, de hecho, uno de los papas es de Polonia,
¿verdad? Entonces, hay una rama de la religión católica que está bien acentuada en Polonia, y por eso es que nosotros conocemos a los polacos esparcidos por todo el mundo. Son los marianos, ¿verdad? Que veneran a la imagen de la Virgen de María Auxiliadora, ¿verdad? El creador de esta rama de la religión católica es San Juan Bosco, ¿verdad? San Juan Bosco creó la congregación de los salesianos, y los salesianos son la rama de las misiones a nivel mundial, ¿verdad? O sea, son los que hacen la obra misionera, y por eso nosotros los conocemos casi por todo el mundo, porque ellos van en todo el mundo, ¿verdad? Porque en El Salvador también se conoce mucho lo que llegan sacerdotes, curas de Polonia, y así les llaman polacos. Sí. Ajá, entonces nunca había preguntado ni me había dado la tarea de investigar por qué. Y es que hay muchos curas de Polonia, y en Centroamérica abunda mucho de ellos. Amén. Y nos estaba contando en el camino un poco de creo que era mágica blanco y mágica negro y los magia, gracias, de que hacen. Nos estaba contando algo del Vaticano, ¿no? Es que hay quizás tantas cosas que la gente ni tiene idea que hacen allá. En la religión católica, la mayoría de la doctrina católica son dogmas que se adoptan, como ya lo dije. Puedo decir, por ejemplo, es un dogma el juramento que un padre, que un cura hace cuando es ordenado sacerdote, que jura ser casto y guardarse en castidad y el celibato, ¿verdad? Castidad es mantenerse casto y celibato es mantenerse soltero, ¿verdad? Que no es algo que está basado en la Biblia, aunque aclaro que el apóstol Pablo dice que si alguien pues quiere servirle la obra, pues le sería mejor no casarse, pero él ahí mismo dice que si no se puede contener, que si no tiene el don de continencia, pues que no lo haga, ¿verdad? Más sin embargo, dentro de la religión católica sí casi es una obligación hacer este juramento para poder ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Y es algo que nunca se cumple, ¿verdad? Porque hoy haces el juramento y pasados los años estás teniendo relación sexual a escondidas, y eso lo saben las autoridades de la religión católica, lo sabe el Vaticano, lo sabe todo el mundo, y lo que hacen únicamente es cambiarlo de parroquia o cambiarlo de diócesis, ¿verdad? Entonces por eso es que es un dogma que no está basado en la palabra, que no se cumple porque no viene de Dios, ¿verdad? Es eso, y digamos los sacramentos, por ejemplo, es otro dogma, ¿verdad? Que están fuera del contexto. Yo sé que muchos van a decir, bueno, pero el bautismo, que los niños, es algo creado por los católicos, es una doctrina, un dogma, ¿verdad? Porque aunque dicen que la Biblia dice que cuando que bautizar a toda criatura, pero habla de criatura en términos espiritual, ¿verdad? Niños espirituales, con razonamiento de adulto, porque un adulto sabe lo que va a hacer, mientras que un niño cuando lo llevan a bautizarlo no sabe lo que va a hacer. El bautismo es por arrepentimiento, y un niño no tiene por qué arrepentirse por cuanto no tiene pecado. Las personas adultas son las que se arrepienten, ¿verdad? Entonces es un dogma. Pudiendo hablar del bautismo, por ejemplo, y así todos los otros sacramentos, el dogma de la sustanciación, que es lo que supuestamente el acto que hacen los católicos para transformar el vino en la sangre de Cristo, ¿verdad? Que también es un dogma porque no es bíblico, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Santa Cena sí es un acto que debe celebrar para recordar, ¿verdad?
y para esperar, o sea, para recordar la muerte de Jesucristo y para esperar la venida de Jesucristo. Para eso se celebra la Santa Cena, por eso Jesucristo dijo: haced esto en conmemoración mía, ¿verdad? Entonces los católicos le hacen creer a uno desde niño que inmediatamente que se hace la oración, ¿verdad?, en ese momento el vino es convertido en sangre, y no es así, ¿verdad? Entonces es un dogma, está fuera de la Biblia y es algo que no ocurre, ¿verdad? Pero el más peor de todo esto es lo que les venía hablando en el camino. Pero el más peor de todo esto es el sacramento de los santos óleos, como lo llaman los católicos, ¿verdad? Los católicos le dicen la unción de enfermos, ¿verdad? La feligresía lo conoce como unción de enfermos, pero ya a nivel de cura, de padre, ya se sabe que son santos óleos, ¿verdad? No es unción de enfermo, ¿verdad? Sino que a mí como feligrés yo lo manejo, no, el sacramento es unción de enfermo, pero yo como sacerdote lo manejo como santos óleos. Ajá. Entonces, empezando de ahí está mal, porque algo se esconde, ¿verdad? O le pueden preguntar a un cura y él puede explicar, él va a decir: no, pero es que la unción de enfermos los santos óleos, es el acto que hace en la unción de enfermos, porque la unción de enfermos es visitar a un enfermo y orar por él y darle palabras de fortalecimiento. Pero el acto que se hace son los santos óleos, lo que hace cura, sacerdote, ¿verdad? Y como yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo donde quiera que voy, ¿verdad? Yo siempre recuerdo, a veces me toca en las predicaciones, hay hermanos o hay iglesias que casi siempre quieren que predique del testimonio, de lo que he vivido, del cómo Dios me sacó, pero obviamente yo no puedo predicar de lo mismo siempre, ¿verdad? Una cosa es predicación y otra cosa es testimonio, ¿verdad? Yo voy y me paro un poquito y yo predico lo que Dios me da, ¿verdad? Pues a veces sí predico de mi testimonio, ¿verdad? O a veces pongo parte de lo que es mi testimonio, pero casi siempre yo recalco cuando predico o cuando enseño, y yo les digo y les hago saber a la gente, les digo: miren, si ustedes tienen un familiar o un amigo o un conocido cercano o alguien que ustedes se den cuenta que está enfermo y que está en el lecho y que está agonizando, no permitan que un padre o que un cura vaya y le ponga los santos óleos, ¿verdad? Yo les digo: ustedes no saben la clase de conjuro que se mueve tras los santos óleos, ¿verdad? Entonces la gente se queda sorprendida y dicen: ¿pero cómo? Porque todos miramos al padre o al cura con su sotana blanca y esa es la imagen que nos venden al frente, ¿verdad? Y hay muchos curas, hay muchos padres que también son buenos, ¿verdad? Pero más sin embargo, a uno desde que entra, desde que tú pones un pie en el seminario y te empiezan a formar, lo primero que te dicen: tienes que hacer lo que la Santa Madre Iglesia Católica te manda y tienes que respetar las reglas, ¿verdad? Entonces ellos cumplen, ¿verdad? Y pues aún sabiendo, yo tengo amigos que son sacerdotes en Honduras, el padre Anthony, el padre Javier, ¿verdad? Que fuimos compañeros de seminario, que ahora son padres y son curas, y muchas veces a mí me llaman y me dicen: mira, yo no quisiera seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero más sin embargo yo ahora tengo que ser fiel a la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? Yo le decía al hermano, yo le doy gracias a Dios le doy gracias a Jesucristo porque Él vino a mi vida y me pudo sacar y me hizo ver la verdad, ¿verdad? Y entonces, y ahora yo puedo decir: Jesucristo me hizo libre.